Listo. Pues empezamos la clase de hoy. ¿Vale? El otro día hablamos un poco sobre las variables. ¿Vale? Las variables... Tenéis que saber una cosa muy básica en programación. Hay dos cosas principales. Hay más, pero vamos a englobar las dos cosas en dos cosas principales. Y más en la programación orientada a objetos. Pero tenéis cosas que se pueden considerar variables y cosas que se pueden considerar operaciones. Es decir, cosas que puedo guardar y qué cosas puedo hacer sobre esas cosas que guardo. Por ejemplo, yo puedo guardar libros y puedo leerlos, escribir, romperlos, tirar a la basura o cualquier otra cosa. Incluso comprarme un libro nuevo. Son acciones sobre cosas, sobre entidades, objetos de la vida real. ¿Vale? Como un libro. Pues lo mismo aquí en programación. Tenéis variables, ¿vale? Que son estas cosillas que están en celeste. Veis que hay un azul por aquí, ¿vale? Está esto en azul oscuro y esto está en celeste. Pues las cosillas aquí celeste son variables. También son variables otras cuantas cosas, pero estas variables son fáciles de ver, ¿vale? Entonces esto es una variable. ¿Por qué se llama variable? Porque su valor varía. Variable. Varía. ¿Vale? Porque yo aquí puedo poner un -5, como puedo ponerle un 3. ¿Vale? Esto es una variable. Su valor puede variar. Y si no es un valor, como una variable, es una operación. ¿Vale? Entonces, este igual es una operación. Este símbolo de aquí es una operación. ¿Vale? Incluso si pongo aquí un 3 más 5, este más es una operación. Los 3, el 3 este y el 5 son también variables, pero no varían. Se llaman constantes. ¿Por qué? Porque se mantienen constantes. Entonces, en cuanto a valores que podemos almacenar, tenemos algo que varía y algo que no varía. ¿Vale? Literalmente, o varía o no varía. Entonces ya tenemos ahí los dos grupos. Pero es de un valor. ¿Vale? A. Y luego tenemos operaciones. Si lo simplificamos a lo que aprendimos del procesador con su mesa de escritorio, su biblioteca llena de libros, pues simplemente el procesador de vuestro ordenador pues tendría libros en sus memorias, ¿vale? El disco duro es la biblioteca que tiene en su casa, en su mansión. La RAM es en la mesa de escritorio y la caché son sus manos. Ambas son cosas que pueden almacenar cosas, ¿vale? Una librería puede almacenar cosas, en este caso libros. Una mesa de escritorio puede almacenar cosas, en este caso libros. Y otras cuantas cosas, obviamente. Una caché, que en este caso serían las manos del procesador, puede almacenar cosas, en este caso libros, pero también otras cuantas cosas más. Y lo que va a hacer el procesador con esos libros son las operaciones. Leerlo, escribir, todo lo que dije antes, ¿vale? Por eso es, el procesador hace operaciones sobre las cosas de las memorias, que son los libros. Y cada libro es un programa, una aplicación, que puede tener sus DLCs, como si fuera un videojuego. Hay extensiones, que esas extensiones no funcionan sin el juego base. Pues lo mismo, en programación, un punto .exe, un ejecutable, puede funcionar tranquilamente, pero puede requerir de libros adicionales, de los DLCs, de librerías, que si no las tienes no funciona. Si no tienes esa librería, pues no se te desbloquea el modo experto. Pues lo mismo, si no tienes ese punto DLL, esa punto Dynamic Library, pues no puedes ejecutar ese punto .exe porque esa librería te sirve para esa extensión. Ese será el DLC de la expansión no sé qué. ¿Que no lo tienes? Pues no lo puedes hacer. ¿Vale? Un poco así. Entonces al final un poco... Los programas son libros que se leen, pero que también pueden tener extensiones que son otros libros a los que hace referencia. Y ahora volvemos aquí para volver a decir
que esto es una variable, ¿vale? Esto es una variable constante porque no cambia. Un 3 va a valer siempre 3, no va a valer, un 3 no va a valer 2, ¿no? Va a valer 3. ¿Por qué? Porque es 3. Es como decir que el 2 va a valer ahora 5. No, porque el 2 es un valor constante. Va a valer 2 siempre, ¿vale? Lo mismo con el 5. Y esto que está aquí, y esto que está aquí, y esto que está aquí. Básicamente, las cosillas grises que veis por aquí, ¿vale? Todas estas cosillas grises son operaciones. ¿Por qué? Porque le dice al procesador, haz esto. Es una acción. Entonces yo digo, A es algo, un valor, un libro, bueno, más que un libro, una página, porque tampoco tiene una A, ¿vale? Es una página. Y le estoy diciendo, vale, en esta página es igual a 3 más 5. El procesador de aquí, de esta línea, olvidaos de las de abajo, ¿vale? De esta línea lo que va a entender el procesador es... Vale, pues... tengo que hacer acciones 3, acción de sumar con 5. Entonces el 3 es un valor constante que vale 3. Y el 5 es un valor constante que vale 5. Recordad que yo aquí estoy escribiendo texto, ¿vale? Entonces esto es un texto, que literalmente es un carácter 3, que vale 3. Porque representa el valor 3 como entidad. Entonces el procesador sabe que 3 es un valor y 5 es otro valor. Y que aquí hay una operación que tiene que hacer. Aquí le digo, procesador, te voy a dar aquí un 3 y te voy a dar aquí un 5. Haz la suma. 3, 5. Haz la suma. Una acción. El procesador hará la acción de sumar. 3 más 5, 8. Vale, ya tengo 8. ¿Qué tengo que hacer con el 8? Dice el procesador. Pues yo le digo, vale, pues ahora tienes que hacer que A, que es otro valor, sea igual a 8. Y el procesador hará esa acción. Entonces tenéis valores, el A, el 3, el 5, y tenéis acciones, el igual, el más, etcétera, etcétera. Entonces aquí entramos. ¿Y qué es int? Int es otra acción, ¿vale? Es una acción. Cada vez que yo digo operación me refiero a acción también, ¿vale? Operación y acción es lo mismo. Y cuando yo digo variable es también valor, pero aquel valor que varía, ¿vale? No es constante. Entonces, int es una operación. Es la operación de definir qué es A. ¿Vale? Entonces yo le digo A. Es como si yo pongo aquí... Imaginaos que yo tengo un código, ¿vale? Voy a poner aquí comentar. Imaginaos que tengo aquí un código. Y pongo A. A es algo. Pero yo no estoy haciendo nada con el A. No le estoy dando ni siquiera la orden al procesador de definir lo que es A. De crear A. Simplemente le estoy diciendo al procesador A. A. Y el procesador se queda pues igual que os quedáis. Tipo, ¿qué? ¿Qué es eso de A? Entonces le tengo que decir cosas al procesador. Decirle, ¿qué es A? ¿Vale? En este caso le digo, vale, te digo A, que es un número. Y el procesador dice, ah, vale, A es un número. Muy bien. Yo ya con esto, veis que es un código que funciona, ¿vale? ¿Por qué? Porque le estoy diciendo A y le estoy diciendo que A es algo, que es un número. Y ya está. Ejecuto el código, no va a hacer nada. Bueno, sí que va a hacer. Va a decir que A es un número. El procesador va a leer este código en el libro de la aplicación. Va a estar leyendo, va a decir, vale, hay una variable que es A, que es un número. Vale, la voy a crear. He creado A. Nada más, termino. ¿Vale? Ya he terminado. Es lo que hace este programa. No es un programa interesante, lo único que hace es definir A. Vamos a hacerlo interesante. Para eso, le digo al procesador, vale, A es un número, pero vale algo.
Pues A vale esto. ¿Y qué hará el procesador? Recordad que todo este código luego será compilado. Y lo que hace el procesador es trabajar con ese código compilado, que es el punto .exe, no con el texto este. Trabaja con el punto .exe que se genera en la compilación. Entonces, ¿qué hará aquí el procesador? Empezará a leer y dirá, vale, A es un número, vale, toma, aquí tienes. Ahora A está definido como un número. Y yo le digo, muy bien, la siguiente operación que tienes que hacer es que pongas que el valor de A sea el mismo que el valor de 0, que es un valor constante. Y el procesador dice, vale, toma. Y me pondrá A igual a 0. Entonces, en el procesador sabe que existe una variable que es A, que es un número y que vale 0. Porque yo le he dado la orden. Fijaos esto. 0. 0 es un valor. Cuando el procesador lee este código, ¿vale? Aparte de hacer lo típico, ¿sabes? Porque empezará a incluir cosas y bla, bla, bla. Pero bueno, eso ya estará incluido en el preprocesamiento. Recordad que primero estas son acciones que se hacen precompilado, ¿vale? Antes de compilar. En el código final del punto .exe, en general, lo que va a hacer el procesador es esto de aquí. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Decirle, vale, existe una variable que es... Bueno, existe un valor, porque no es variable, no varía, es constante. Existe un valor que es 0. 0 por defecto, si pongo el ratón encima, fijaos que pone entre paréntesis int. 0 es un valor que no hace falta definirlo. Ya está definido que es un int. No es lo mismo que decir aquí A, que aquí me da error porque no... Lo pone ahí, el identificador A no está definido. Pero 0 sí que está definido. Porque es un valor constante que el propio procesador sabe que existe 0. Que vale 0. Pero 0 como int. ¿Veis que lo pone aquí? Int 0. Por eso no me hace falta definir 0. Pero sí me hace falta definir A. Y A, en este caso, es int. En este caso. Puede ser cualquier otra cosa. Y ahora el procesador dice, ah, vale, A es int. Pero con 0 no me hace falta. Yo le digo 0. Y el procesador ya define que existe 0 y es un int. Ya ha acabado de hacer el código. No he hecho nada más que definir algo que ya existe, que es 0. No sé si se entiende mucho este concepto. Pero si lo entendéis, os va a ayudar mucho en toda la programación. Y es algo que no se suele explicar mucho. Entonces, estos valores, yo lo que estoy haciendo en todo el código es siempre darle órdenes al procesador para trabajar con valores. En este caso, la orden que le estoy diciendo es 0 puesto ahí, que es un valor 0. No tiene que hacer nada porque poner 0 ya está implícito la definición de que es un valor entero. Es como si yo pongo esto, que es otra cosa. Esto se llama casteo, ¿vale? Es como redefinir un valor. Porque ya os digo que 0 está definido como entero, ¿vale? No hace falta definirlo. Pero si yo quiero redefinirlo, lo puedo redefinir así, ¿vale? Lo de los paréntesis son cosillas que luego veremos más adelante. Ahora mismo quiero que os quedéis con que esto es redundante. Porque 0 ya está definido. Esto es una operación y esto es un valor. Pero 0, por defecto, ya tiene esta operación. Porque 0 lo pone aquí. 0 es int 0, ya lo pone ahí. Pero A no. Por eso yo defino A, que es int. O B, o lo que me dé la gana. O si yo quiero definir aquí casa. ¿Vale? Si yo pongo aquí casa,
no sé lo que es casa. Pero si yo le digo que defina algo que se llama casa como int, pues dice, ah, vale, entonces casa es un número. Que para nosotros no tiene mucho sentido porque estamos diciendo un texto que en el español tiene un significado, ¿vale? Pero si yo os pongo, por ejemplo, dinero, ahí ya os genera más sentido porque dinero tiene un significado en español que significa unidad monetaria y veis que vale un número entero. Y como vuestra comprensión podréis entender que esto es un número entero más fácilmente porque es algo que se puede leer fácilmente en el texto. El ordenador no entiende nada de lo que es dinero ni lo que es casa, ¿vale? Como si le ponéis esto. El ordenador, para él, es lo mismo, es definir algo como lo que le digáis. Pero el texto que pongamos aquí es para nuestra ayuda, para entender lo que estamos haciendo. Por eso, si ponemos aquí número 1 y ponemos luego número 2, estos textos al procesador le da igual. Lo único que tiene que saber el procesador es lo que es. Que vosotros le deis la orden de definir esto. Pero si ya le ponéis esto, al procesador le basta. Ya con eso, definiendo este, al procesador le basta. Le da igual que pongáis aquí un num o que os equivoquéis o lo que sea. El texto de aquí es para que lo entendáis vosotros. Porque esto es texto que luego no va a estar en el punto .exe. Va a ser código compilado. Pero lo de aquí es texto que escribimos para generar ese código. Y debe ser algo que sea fácil para que nosotros lo entendamos. ¿Vale? Por eso yo pongo aquí A y B. Pero que yo ponga aquí A y B no significa la letra A ni la letra B. Significa algo que yo luego definiré. En este caso lo defino como número entero. Pero como he puesto aquí A, como vuelvo a repetir, como puedo poner aquí llover, o puedo poner aquí lo que me dé la gana. Significará lo que yo quiera que signifique. Y si quiero que sea más fácil leer, porque llover, ¿por qué llover es un número? Para alguien programador que quiera leer mi código, o incluso para mí en un futuro, pues para eso es por lo que en lugar de poner aquí un texto random, voy a poner un texto con sentido. Número A. Número B. Porque para mí tiene sentido ese texto. Ahí es cuando entenderé lo básico de la definición de variables. Entonces, una variable, que esto es un valor, ves que es variable porque puede variar, ¿vale? Y si pongo el ratón encima, fijaos lo que dice. El IDE, ¿vale? Que es el programita este, que ya me está ayudando mucho. No es solamente un editor de texto y ya. Por este tipo de cosas es un IDE. Pone, la variable local no se ha inicializado. Se ha definido porque sabe que es un int, porque otra cosa es que yo me olvidé aquí, mira, no está definido porque no sé lo que significa A. Bueno, en este caso, número A no sé lo que significa, lo defino. Y si pongo ratón encima me dice, vale, está definido, sé lo que es. Es una variable de tipo int, número entero. Pero no está inicializado, no vale nada. Me has dicho que existe una variable, pero no me has dicho qué valor tiene. Como si digo, existe una persona en el mundo. Digo, vale, sé que existe, pero no sé ni su nombre, ni su edad, ni sus apellidos, ni su documentación, ni dónde vive, no sé nada. Lo único que sé es que existe, que está definido, su existencia en el código. Ahí es cuando le voy a dar otra orden de operación al procesador para decirle, pues ese número A vale algo. En este caso es 0. O este número B vale 1. Que es lo mismo que si yo aquí pusiera cualquier otra cosa. Porque la operación lo único que está haciendo es decir que esto es, su valor es lo de la derecha. Da igual lo que hay a la derecha. Yo le he puesto aquí un número que es una constante que ya está definida, porque 0 de por sí ya está definido, 1 de por sí ya veis que ya está definido, pero yo puedo definir que, por ejemplo, número B vale número A.
esto es algo válido. ¿Por qué? Porque A está definido también. E incluso también está inicializado. Pero lo importante es que está definido. ¿Vale? Y entonces número B sabe que tiene que valer lo que valga número A. Esto se entiende. Porque el ordenador empezará a leer de forma. La procesador empezará a leer de forma secuencial, como las líneas de un libro. Y dirá, vale, int número A. Pues tengo que definir algo que se llama número A como número entero, que es un int. Después, aquí no tengo que hacer nada. Bueno, tengo que definir 0 como número entero. Ya está definido, pero lo defino. Y después tengo que decir en esta operación que número A vale 0. Siguiente línea. Ahora yo sé que número A vale 0. En la siguiente línea digo, vale, existe un número B que es un número entero. Y por este lado digo número A. A ver cuánto valía número A. Hago memoria. Ah, número A vale 0. Vale, pues esto es lo mismo que hacer 0. ¿Vale? Como número A varía, aquí puede haber mucho código que puede cambiar el valor de número A. Y eso puede hacer que este valor cambie de ser 0 a que si yo, por ejemplo, en algún momento digo que número A vale 8, pues ahora esto vale 8. No vale 0. Por eso es variable, porque varía. Puede variar a lo largo del código. Entonces yo aquí sustituyo con el valor actual que tengo almacenado de número A, que en este caso es 8, y eso va a valer número B, porque la operación igual es lo que me está diciendo de hacer, lo que yo le estoy diciendo de hacer al procesador, que es igualar número B a lo que vale número A, que es 8. Pues si habéis entendido lo que son los valores, es decir, variables y constantes, y lo que son las operaciones, puedo ir explicando ya este tipo de conceptos. ¿Vale? De aquí. Bueno, ya entendiendo eso, pues podéis entender lo que significa que yo ponga aquí const. Literalmente estoy diciendo que número A es una variable, número entero, pero ya no varía, ya es constante. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor que yo le diga aquí es el valor que va a tener siempre. Al igual que, por ejemplo, el carácter 0 vale 0. Aquí, 0, int. Pues lo mismo, número A valdrá siempre const int número A igual a 0. Va a valer siempre 0. ¿Veis que hasta aquí me lo pone? Const int número A es igual a 0. Va a valer 0. Va a ser lo mismo que poner 0. Porque es algo que no varía, que es constante. Entonces, si yo intentara decirle al procesador, no, pero ahora va a valer 5, me va a dar error. Incluso antes de compilar. Porque se va a dar cuenta, va a decir, oye, no puedo porque no es un valor modificable. Como no es un valor modificable, no puedo modificarlo. Me acabas de decir que es constante. Es un valor constante. No es un valor variable. No es una variable. Ahora es constante. Y por eso no puedo variarlo. Pues entendiendo eso, podréis entender fácilmente el resto de cosas, ¿vale? Y lo que hablamos en la clase anterior, pues que yo puedo utilizar estas variables para hablar de los bytes que representan. ¿Vale? Porque cada variable ocupa un espacio en memoria. Yo cuando le digo que número A es una variable de tipo int, que es igual a 0, lo que le estoy diciendo es que me defina número A en la memoria. Entonces el procesador va, en el libro que tiene de la aplicación, va a escribir número A igual a 0 en su memoria RAM. Y lo va a tener definido. Y luego, ¿cómo guarda eso? Porque en la memoria solo tienen ceros y unos.
Pues porque luego el procesador va a reservar cierta cantidad de unos y ceros para guardar ese valor numérico, que es un valor número A, que es un número, en este caso int, está definido que tiene que almacenar 4 bytes de memoria para almacenar el número. Eso quiere decir que número A, como máximo, debe ser un número entero que quepa en 4 bytes. Si veis la tablita de hexadecimal, aquí tenéis 4 bits en esta tablita, no bytes. 4 bytes sería, si un byte, como dije antes, son 8 bits, pues 4 por 8. En 32 bits, ¿vale? 32 cifras, que pueden ser ceros y unos, pues el número máximo que puede caber es 32.600 algo, creo, más o menos. Entonces ese sería el número máximo. En positivo y en negativo, porque también tiene que almacenar los negativos. Entonces, si yo pongo un número aquí muy grande, veréis que este número no es un int. Ahora es un long. Me lo tiene que almacenar en otro valor que quepa ese número grande. Porque esto ya es de muchos bytes de información. Recordad que int es lo mismo que long, ¿vale? Es lo mismo. Entonces, si es lo mismo que long y long ocupa 4 bytes, long ocupa 4, ocupa 8 bytes. Entonces me está almacenando ese número en 8 bytes. Si yo sigo poniendo números más grandes, llegará a un punto en el que me diga que no puede almacenarlo. La constante de tipo entero es demasiado grande. Esto es porque no tiene tipos básicos que al reservar la memoria en la RAM le quepa un número tan grande. ¿Vale? Entonces, como no tiene, pues no puede almacenarlo. Podría obligar a que se almacenara, pero eso no lo voy a explicar ahora, lo explicaré más adelante, creando clases. Yo podría crear definiendo un nuevo tipo, ¿vale? Se harían con clases, ¿vale? Y definir un nuevo tipo de int que sea mi propio int, mi int. Y ese tipo de mi int sí que cabe en números tan grandes, ¿vale? Yo podría hacerlo. Pero no lo voy a explicar ahora. Lo que quiero que entendáis es que si son números tan grandes, llega un punto en el que el procesador entiende que no va a poder reservar memoria suficiente. A ver, sí puede, pero no tiene tipos básicos para reservar esa cantidad de memoria. Y si yo lo reservo en una memoria menor, no significa que mágicamente cabrá, ¿vale? Un long en un long, ¿vale? 8 bytes no van a caber mágicamente en 4 bytes. Lo que va a pasar es que se va a cortar el valor, ¿vale? Literalmente va a haber un truncamiento, que es literalmente hasta aquí es donde cabe. El resto no cabe. Si quieres guardar una API puedes hacerlo. Es decir, al final ya luego iremos explicando cosas de cómo guardar otro tipo de clase y demás. Ahora mismo lo que quiero que entendáis es cómo funciona por dentro esto, ¿vale? Cómo se guardan las cosas en memoria. Entonces, vuestra memoria RAM tenéis una cantidad de gigas. Vosotros podéis mirar el administrador de tareas y mirad cuántos gigas de memoria tenéis. Pues mirad el tipo básico que más memoria quepa y pues ahí podéis meterlo. En tipos básicos, ¿vale? Podéis meter 32 bytes, creo, o incluso más. Bueno, habría que mirar cuál es el tipo básico. Yo creo que el tipo básico que más admite serán 16 bytes como mucho. Ya luego podéis crear tipos más complejos y que almacenen todo lo que queráis siempre y cuando os quepa en la memoria RAM, porque en cuanto no quepa en la memoria RAM, el procesador va a intentar que quepa en algún otro lado, como en el disco duro, va a hacer como memoria de paginación. Si no sabéis lo que es eso, luego os explicaré en otra clase. Pero va como a tomar prestado parte de la memoria del disco duro, como si fuera memoria RAM, para que le quepa ese valor.
Y si sigue siendo un valor aún más grande, aún más grande, aún más grande, aún más grande, llegará un punto en el que, ¡pum!, peta el programa. Porque empezará a decir que no puede. Stack Overflow. ¿Vale? Se acabó y ha habido como un desbordamiento de la pila. Ha habido un desbordamiento de las memorias y ¡pum! No cabe más información. Ese es el problema de trabajar con cosas muy grandes. Por eso tenéis que pensar en cómo optimizar el código, cómo hacer que vuestro código quepa en cosas más pequeñas. ¿Vale? Y eso es también una de las razones por la que es muy importante entender los tamaños, es decir, cuánto ocupa en memoria de esa aplicación este valor. Por ejemplo, si yo en Minecraft, ¿vale? Estoy definiendo Minecraft. Y digo que el jugador tiene varios huecos, ¿vale? Y que puede almacenar objetos en esos huecos. Y yo empiezo a trabajar y digo que cada uno de los espacios del jugador puede almacenar un double, por ejemplo, de valores. O puede almacenar un long de valores. Porque puede almacenar no sé cuánta madera o no sé cuántas cosas. Pues imaginaos, aunque el jugador no tenga casi ningún objeto guardado en su inventario, lo que significa definir al jugador. Ya tan solo que el jugador incluye en sí mismo en no sé cuántas ranuras, imaginemos que tiene 10 ranuras abajo en la barra principal, pues 10 por 8 bytes, 80 bytes. Más los que tiene en su inventario principal, que pueden ser, imaginemos que son 30 ranuras, pues 30 por 8. Más las ranuras que tiene de inventario de armamento y las armas, que creo que son unas... podríamos poner incluso 8. Pues 8 por 8. Más que puede haber algún objeto en el inventario que dentro sea un cofre que tenga más objetos dentro. Pues añadamos 50 por 8 bytes más. Más que no solo está el jugador, está otros NPCs que también tienen sus inventarios. Pues la cantidad multiplicado por 8 bytes. Más que está en multijugador. También hay otros cuantos jugadores que también tienen sus inventarios. Y que los tiene que almacenar también el jugador principal en su memoria para saber que está jugando con esos jugadores, porque está jugando en su ordenador. Si empezáis a hacer cuentas, veréis que por esa mala decisión de diseño de decidir tener el valor long o el valor double o el que sea como el valor que te almacena la cantidad de objetos que tiene en cada ranura, puede salir fácilmente que vuestro juego tenga 100 megas en memoria RAM solo de inventario. Sumarle el resto de cosas del resto de lógica del juego. Los recursos y el resto de cosas que tenga que almacenar. Porque solo 100 megas son de inventario. Si, por el contrario, optimizáis y sabéis que, por ejemplo, un int son 4 bytes, o que incluso no voy a necesitar más de 255 ítems en una ranura, pues entonces utilizo un char, que al final es lo mismo que utilizar un byte. Y un byte llega hasta de 0 a 255. Entonces puedo tener de 0 objetos a 255 almacenados. Si sé que en cada ranura, como máximo, va a haber un stack, o para mí un stack voy a definirlo como 255 o menos, pues lo defino como char y literalmente estoy reduciendo drásticamente el tamaño de lo que me ocupaba antes en memoria RAM. Entonces son esas decisiones de diseño las decisiones importantes para optimizar vuestro código. El que toméis ese tipo de decisiones para que los bytes que utilicéis sean los adecuados. Y por eso, más que ver que int es una variable de número entero, o que char es una variable de un carácter, de texto, tenéis que verlo como el espacio que ocupa.
Entonces, si yo le digo al procesador, defíneme int número A igual a 3. El procesador en el fondo, yo lo estoy interpretando así, pero el procesador en el fondo lo que está entendiendo es que tiene que definir número A, que como si yo le pongo aquí Pepe, ¿vale? Es cualquier cosa, cualquier texto. Pero tiene que definir número A como un valor de 4 bytes, que se llama int. Pero un valor de 4 bytes, es lo que entiende el procesador. Entonces entiende que le ocupará 4 palabras en su libro, ¿vale? Tal, tal, tal. Le ocupará 4 palabras en su libro. Y que luego valdrá 3. ¿Vale? Eso es otra operación, como ya he dicho antes. Pero el procesador ya con esto entiende que tiene que definir int como si fuera algo de 4 bytes. Y si entendéis esto, vais a entender muy fácilmente el resto de cosas. Entonces, si yo le digo char, es lo mismo. El procesador no va a saber que esto es un carácter, un texto. Porque al final el procesador, recordad que trabaja siempre con ceros y unos. Trabaja solo con números. Solo entiende números. Entonces para él no es un carácter. Es un número. Todo es número en programación. Entonces al final que yo le diga aquí casa, vale char, por poner un nombre diferente a número, ¿vale? Casa o lo que sea, vale char. Lo que va a hacer el procesador es decir, vale, existe una variable que es casa, que está definida como char, que literalmente para el procesador es lo mismo que decir que tiene que reservar en memoria un byte. Entonces aquí va a caber hasta 255. Si yo empiezo a poner más, no va a caber, ¿vale? Ya veis que de 255, si yo le pongo, no sé, 258, le pongo cualquier otra cosa, este valor de aquí lo va a truncar esta variable, ¿vale? Va a hacer prum y va a truncarla. Si yo, por ejemplo, un signet char, por asegurarme y todo eso, ¿vale? Le voy a poner por aquí 100. Aquí lo que estoy diciendo es, me estoy asegurando de que sea un valor sin signo. Es decir, que no tenga en cuenta que uno de los bytes lo utilice para determinar el signo. Porque si contabilizáis que esto es un byte, ¿vale? Y bueno, habrá muchos más, ¿vale? Estos son 4 bytes. 4 valores de 8. Ya veis que me lo selecciona. 8, 8, 8, 8. Entonces, 4 bytes. Que es lo que ocupa un int. Pues si yo le digo que es con signo, signet, pues literalmente lo que estoy diciendo es que en general, ¿vale? Que no es tan así, porque realmente hace una operación más compleja, pero para que lo entendáis más fácilmente, en general lo que hace, por ejemplo, este último, que está aquí delante del todo, si vale 0 es positivo, si vale 1 es negativo. Y utilizo el resto para hacer números. Entonces, no tengo 255, tengo la mitad. Porque cada vez que voy usando un byte de por aquí, estoy como dividiendo entre 2. ¿Vale? Entonces, tengo la mitad. En este caso, si es char, usa solo un byte. Usa esto. Entonces, si ya este byte no lo puedo utilizar porque es de signo, al ser signet, voy a llegar solo a 120... 128, ¿vale? Bueno, normalmente 127, por 128 menos 1, pero bueno, va a llegar hasta ese valor. Pero si pongo un signet, este valor me lo quito de en medio y lo puedo utilizar. Entonces tengo los 8 enteros. De ahí que pueda llegar hasta 256. Bueno, realmente 255 menos 256 menos 1, que es 255. Porque 255 es todo el valor a 1. ¿Vale? Y eso pues en cuanto a esta definición, ¿vale? Lo que tenéis por aquí. Si tenéis alguna duda con esto, podéis leer el comentario de aquí, que es bastante fácil.
Y en cuanto a operaciones, pues tenéis las típicas, ¿vale? Tenéis las sumas, los paréntesis en operaciones matemáticas también se contabilizan. Es decir, yo por ejemplo puedo poner aquí 3 más 5, ¿vale? Eso 3 más 5, ¿vale? Esto es una operación. Recordad que son operaciones que luego se le dan la orden al procesador para hacer cosas. Pues si yo pongo paréntesis, va a ser el orden. Primero 3 más 5 y después va a ser por 6. Y si no pusiera paréntesis, pues lo va a hacer al revés. 5 por 6 y después más 3. Todo esto lo tenéis aquí, ¿de acuerdo? Eso lo podéis mirar ahí luego. Y voy a ir cerrando el vídeo.